El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino el Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles un episodio en la vida del apóstol San Pablo que él pudo haber aprovechado para hacer un bien, pero lo desechó. San Pablo hace un milagro y de repente la multitud se entusiasma y le lleva, como dice aquí la Sagrada Escritura, le llevan un toro para ofrecerle a él un sacrificio, pensando que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado del cielo en forma humana. Y Pablo pudo haber aprovechado esa ocasión, porque esta gente no tiene fe, no tiene idea de lo que está haciendo, y Pablo de ahí quizá hubiera dicho, pues bueno, voy a dejar voy a ir con la suya para salirme con la mía. Y San Pablo no les deja. Les dice, no. ¿Qué hacen? Les dice, somos mortales igual que ustedes. Nosotros les predicamos el Evangelio para que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios verdadero. Y la gente apenas, dice, a duras penas, desistieron. Esta escena es preciosa cuando queremos entender cómo la Iglesia ha rechazado la idolatría. San Pablo es consciente de lo que está haciendo en ese momento y sabe que si él acepta eso, estaría induciendo a la idolatría a un pueblo frágil en la fe. Y entonces sería un daño muy grande. La Iglesia, desde todos los tiempos, como el mismo Pablo aquí rechaza, les rechaza, ¿no?, esa afirmación que ellos tienen: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Los dioses no son los ídolos que eran representados en el tiempo de San Pablo de diversas maneras. La idolatría, que es adorar algo, dándole el rango de divinidad, eso la Iglesia lo ha rechazado como pecado. Y aquí es lo que está haciendo San Pablo. No, dice, la idolatría no. A mí no me puedes adorar. No. Y entonces, esta afirmación, hoy también a veces podemos escucharla en algunos grupos religiosos que rechazan las imágenes. Esta actitud es confusa, mínimo, porque la Iglesia ciertamente, desde los primeros siglos, ha rechazado la idolatría, pero por ejemplo, en el séptimo concilio de Nicea, del 767,
La Iglesia debatió este problema porque también surgió, estaba latente, porque se hacían ya imágenes, los famosos iconos, y la gente, el pueblo de Dios, lo veneraba, le daba culto. Y entonces surge la controversia, que no, esto es ídolo, se está reviviendo la idolatría de otros tiempos. Y en los padres de la Iglesia recordaron aquellas palabras de Jesús. Es una manera de responder a esta crisis, una expresión que utilizan ellos es esta, que dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto mismo podríamos decir nosotros de cada imagen. La imagen en sí no nos lleva a la imagen en cuanto imagen, sino a lo que representa, que en el fondo representa al Padre, a Dios. Toda la imagen, las imágenes bellas de los santos, de la Virgen, de Jesús, en el fondo nos llevan al Padre. Y por otra parte, nosotros no estamos refiriendo nuestro afecto, nuestra devoción al objeto en cuanto objeto, sino a la persona que representa. Y desde que Dios se hace carne, se ha hecho hombre, Dios verdadero, hombre verdadero, eso es Jesucristo, ¿acaso Jesús no tiene imagen? ¿No apareció con una figura humana? Luego, ¿no es posible representarlo? Claro que es posible, ya los apóstoles, ya la Virgen María. Entonces, y equivalentemente a todos los santos. Y no los adoramos a los santos, sino los veneramos. Esta visión que tienen los padres, lo discutieron, y de hecho surgió un grupo, una secta que se llaman los iconoclastas, y que no fue aceptado por la tradición de los cristianos. Por eso cuando ahora vuelve a brotar eso, es lo mismo de hace siglos, pero con esta matización. Es que se vuelve a repetir. Es decir, el error se vuelve a repetir. Un error que ya han tenido antes y que la Iglesia de todos los tiempos no lo aceptó, porque no era parte de su fe. Parte de su fe es poder tener imágenes sin darles adoración, sí dándoles culto de veneración. Por otra parte, esta como fusión, ¿no?, de lo visible y lo invisible, tiene un contenido espiritual para nosotros, más concreto. Es esa, la encarnación, Dios que se hace carne, Dios se hace hombre, es esa misteriosa sinergia, esa misteriosa combinación de Dios y el hombre. Dios es el dueño de la creación, pero el hombre es el dueño segundo, es el cooperador. Dios no puede hacer nada sin el hombre. Y el hombre sin Dios no puede. Ciertamente Dios podría hacerlo sin el hombre, algunas cosas, pero normalmente Dios necesita de la cooperación del hombre. Estos libros y las muchas cosas que nos rodea acá, Dios no las hubiera hecho si el hombre no toma la iniciativa. Dios necesita de nuestra cooperación, ciertamente para salvarnos nosotros, para santificarnos. Nosotros mismos no podemos hacer nada, porque es un don sobrenatural. La gracia de Dios es la que nos transforma a nosotros, pero incluso la gracia de Dios, que Dios nos la da,
necesita nuestra aceptación. Y claro, aquí hay una misteriosa combinación, cómo podemos ayudar a Dios, que para que podamos entenderlo, los sabios explican, para hacer obras buenas nosotros, para ser santos, nosotros en el día a día, ciertamente la iniciativa viene de Dios, pero necesita nuestra cooperación. Es como el labrador, el campesino, quiere cosechar trigo, debe recibir la lluvia del cielo para fecundar la semilla que ha echado él en su chacra. Necesita esa lluvia. Pero por más que caiga lluvia, si él no pone la semilla, no va a crecer nada. Lo mismo, si él echa la semilla en el campo, pero no hay lluvia, entonces tampoco hay cosecha. Una y otra son necesarias. La semilla es una condición que si no se pone, no va a crecer nada. Y eso es arte del sembrador. Lo mismo nosotros, Dios quiere que tú seas santo, Dios te va a ayudar a que seas santo con su gracia, pero es necesario que tú colabores. Por eso esto es maravilloso, porque Dios ciertamente es el dueño, pero también de alguna manera somos nosotros los dueños. Por eso les decía, como los sabios, los padres de la iglesia también explican que el obrar el bien, el crecer en la santidad, el cooperar con Dios es como los dos bueyes que tiran del arado. Un arado, pero tirado por dos bueyes. Un buey, Dios, el otro, nosotros. Uno es el que hace más, el otro también no es inútil. ¿Esto para qué les digo? Porque nos estamos preparando para la fiesta de Pentecostés. La gracia de Dios la que nos transforma, pero es necesario que también nosotros nos dispongamos a esa lluvia de bendiciones que no es Pentecostés, para que Dios haga brotar en nosotros obras de santidad. Es necesario disponernos. Pidámosle al Señor hoy día que seamos dóciles a las insinuaciones del Espíritu Santo, que no le resistamos. Dios necesita nuestra cooperación, Dios necesita. Le pedimos a la Virgen, ella que ante la insinuación del Espíritu Santo, por medio del ángel, responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen fue dócil, la iniciativa le viene de Dios, pero eso mismo, el estar atenta a escuchar a Dios, es lo que le capacita, le hace posible que luego pueda decir: heme aquí, heme aquí. Amén.